Hola chicos, buenas tardes, noches, días, cuando donde sea que se estén viendo. Vamos a continuar con moldeo científico. En este caso vamos a empezar con el paso 2, que es balanceo de cavidades. Ahora, ¿qué es esto del balanceo de cavidades? Bueno, raros son los moldes que solamente te inyectan una sola cosa, una sola pieza, ¿sí? Incluso vimos en el vaso que te inyecta, pues, al menos 10 vasos, ¿no? La tapa del desodorante que te inyecta al menos 46 tapitas, ¿sí? Existen moldes que te inyectan una sola cosa, pero son moldes para inyectar piezas enormes, como fascias de carros, como botes de basura, como por ejemplo también cajas de estas como de que luego están en los supers, almacenando toda la verdura en esa zona. Pues entonces, raras son esas veces en las que nos encontramos con una sola cavidad. Para piezas más pequeñas se utilizan múltiples cavidades, y cuando se está llenando la pieza, un buen molde implica que todas las piezas se llenen justo al mismo tiempo, tanto la pieza de la cavidad número 1 como la pieza de la cavidad número 46, ¿sí? Entonces, el balanceo de cavidades me va a servir para corroborar que el molde esté bien hecho. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer en el balanceo de cavidades es inyectar las piezas de las varias cavidades y pesarlas. Un buen molde tiene que inyectar piezas que pesen exactamente lo mismo a diferentes porcentajes de llenado. ¿A qué me refiero con eso? Yo voy a inyectar la pieza a 10% y voy a inyectar también la pieza al 75% de llenado. Entonces, la pieza de la cavidad número 10 que se llenó al 10% debe de pesar exactamente lo mismo que la cavidad que la pieza que salió de la cavidad número 40. Todas las piezas deben de pesar exactamente lo mismo. Todas. Al igual que al 75% y al llenado por completo, ¿vale? Si hay piezas que no se llenan por completo, pues quiere decir de que el molde está desbalanceado. ¿Y cómo se arregla esto del desbalanceo? Pues ni modo, hay que volver a manufacturar el molde haciéndole correcciones, ¿sí? Remanufacturar el molde con correcciones. Por ejemplo, algunas cosas que pueden suceder cuando el moldeo, cuando el molde está desbalanceado, pues desde que el punto de inyección en las diferentes cavidades, pues es diferente. Vamos al iPad para poder ejemplificar de mejor manera esto que les comento. Entonces, ¿qué les comento sobre esto? Vamos a hacer de cuentas que nosotros estamos inyectando circulitos, ¿sí? Esta es una cavidad y el molde tiene dos cavidades, nada más dos cavidades, ¿sí? Para no hacer muy complicado esto. Entonces, vamos a hacer de cuentas que un molde perfectamente balanceado tiene un punto de inyección de este tamaño, ¿sí? Es exactamente el mismo punto de inyección. Entonces, cuando entra el material hacia acá, pues se va a empezar a llenar justo al mismo tiempo que este. Entonces, mientras va avanzando el plástico y se llena esta zona, el plástico de aquí, de la otra cavidad, se va a llenar exactamente al mismo punto. Después yo voy a seguir llenando y se va a llenar toda esta zona, ¿no? Pues, ¿qué creen? Lo mismo va a pasar aquí. ¿Sí? Ahí está. Pero, ¿qué pasa si el punto de inyección en uno es más grande? Por ejemplo, vamos a volver a dibujar nuestros círculos. Vamos a suponer que este tiene este tamaño de punto de inyección y que este otro tiene, este está muy exagerado. Tiene este punto de inyección, ¿vale? Vamos a hacer el mismo ejercicio. Va a entrar el material y se va a llenar esto.
Pero el otro, pues va a entrar muchísimo más material, ¿no creen? Porque pues tiene un espacio más grande para que entre el material, entonces pues va a entrar más. El flujo se va a ver cargado, el flujo de todo el polímero de inyección se va a ver cargado hacia la cavidad de la derecha. Entonces puede que cuando esta se llene por completo, esta esté llena como a esta distancia, por ejemplo, ¿no? Esto quiere decir de que el molde está desbalanceado. Y estos arreglos en la manufactura que les comento, pues implica cerrar un poquito este punto de inyección para que se parezca más al que tenemos aquí. Entonces hacer que sean iguales. Hacer que sean iguales. ¿Vale? Este proceso se puede resolver desde antes, desde el diseño, desde simulaciones de inyección para corroborar que esté funcionando adecuadamente. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se llenan las tablitas para poder determinar si el molde está desbalanceado o no. Fíjense aquí. Aquí nosotros tenemos diferentes tipos de llenado, diferentes porcentajes de llenado. O sea que voy a llenar la pieza al 10%, 25%, 50%, 75% y 98%, casi llena. ¿Cómo determino este porcentaje de llenado? Pues como les decía en el video anterior, modificando el retroceso, la parada de dosificación y el cojín de masa. Yo programo la máquina para que solamente le inyecte al material, o sea, el volumen de la inyección sea el equivalente al 10% de la pieza que voy a hacer. De nuevo, ¿cómo puedo determinar cuál es ese volumen? ¿Cómo puedo determinar cuál es ese volumen? Pues en el diseño 3D de la pieza yo puedo calcularlo, ¿vale? Entonces una vez que ya determiné, bueno, cuáles son los volúmenes de inyección, pues inyecto. ¿Cómo? A la velocidad determinada en el paso 1, que en el ejemplo que estamos siguiendo aquí, pues es de 80 milímetros sobre segundo, ¿sí? Entonces, bueno, ya programo la máquina primero para que inyecte 10%. Inyecto, no me fijo en ninguno de los parámetros que me arroja la máquina, solamente me importa cuál es su masa. Inyecto 3 veces la pieza y mido su masa. Aquí está. Y después saco su promedio. Eso lo hago para las cavidades que tenga el molde. En este caso, este molde tiene 2 cavidades. Entonces, la masa de la cavidad 1 y después la masa de la cavidad 2. Y hago exactamente lo mismo para los diferentes llenados. Una vez que ya saqué los promedios de las cavidades a diferentes llenados, chéquense. Hago esta gráfica donde se compara el peso de la muestra con las cavidades. Y bueno, ¿qué es lo que puedo obtener? ¿Qué es lo que yo esperaría? Que las líneas que se generen sean completamente horizontales. El hecho de que sean completamente horizontales es que pesan exactamente lo mismo. Pero no es el caso de este molde. Este molde está desbalanceado porque se genera una cierta pendiente. Se observa una pendiente en todos los porcentajes de llenado, ¿sí? Incluso en un llenado casi completo. Este molde está hecho de esta manera, está desbalanceado a propósito para poder observar este comportamiento. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué puedo yo concluir a partir de esta gráfica? Que el punto de inyección es más pequeño que el de la cavidad 1. Es este ejemplo que les daba aquí. El punto de inyección de la cavidad 2 es más pequeño que el de la cavidad 1 porque le entra menos material. Le entra menos material. ¿Vale? Así es como puedo yo concluir algo del balanceo de cavidades. ¿Sí? Ahora,
Este tercer punto es muchísimo más sencillo. En este caso, lo único que tengo que hacer para el tercero, que es la caída de presión, es pues determinar las presiones de inyección a lo largo del llenado de todas las piezas, ¿sí? A lo largo del llenado de toda la pieza en diferentes porcentajes. ¿Y esto para qué se hace? Pues para ver qué tan cercano estoy yo de la presión de inyección máxima que me ofrece el equipo, ¿sí? Miren, analicemos esta gráfica. ¿Qué es lo que hice aquí? En un inicio yo purgué la máquina, que es este que se le conoce como boquilla, y medí la presión que se necesitó para purgar la máquina. Después, inyecté solo las coladas o solo las venas principales, ¿sí? Y medí la presión. Y después inyecté la pieza a diferentes porcentajes de llenado. ¿Y qué hice? Medí la presión a la que se inyectó la pieza. Saqué su promedio. Y después lo comparo con la presión máxima de inyección que me ofrece la máquina. Y hago una gráfica donde se comparan estas dos cosas que les comento. La presión de abajo, perdón, la serie que está de color naranja es la presión de inyección de la pieza. Y la línea amarilla es la presión máxima de inyección. ¿Qué puedo yo concluir de esto? Que la máquina sí puede inyectar la pieza porque está trabajando por debajo de lo que me ofrece la máquina. Y muy por debajo, o sea, podríamos llegar hasta decir que está un poquito sobrada la presión que me ofrece la máquina para lo que yo estoy inyectando, ¿vale? Pero ¿qué creen que suceda cuando la gráfica se vea de esta manera? Chéquense. Vamos a hacer que la línea amarilla sea la de inyección máxima. Inyección máxima. Y la naranja, para seguir la notación de colores, sea así. Y aquí esto es boquilla. Esto es colada. Esto es 25% y esto es 50%. Cuando yo lleno la pieza, cuando yo quiero llenar la pieza al 50%, se sobrepasa la presión máxima que me ofrece la máquina. ¿Qué va a pasar en este caso? ¿O qué puedo concluir en este caso? Que la máquina no es la que debo de usar para inyectar un plástico con ese molde, porque requiero yo de más presión que me ofrece, de la que me ofrece la máquina. Aquí va a suceder dos cosas. Primero, la pieza no se va a llenar más allá del 50%, y en segundo lugar, la máquina se va a detener, ¿sí? Cuando va a trabajar, cuando la máquina quiere o registra que necesita más presión de la que ella puede dar, se va a detener. Va a decir, no, ¿sabes qué? Yo no te puedo ayudar con esto, a ver qué le haces, pero yo me detengo, ¿sí? Así es como le va a hacer esta máquina. Entonces, pues lo que se hace, pues es decir, oye, no, pues hay que utilizar otra máquina para poder inyectar este molde, ¿sí? No va a haber de otra. Así que bueno, tenemos dos casos en la caída de presión. Un caso que donde todo sale bien, donde todas las presiones de inyección de la pieza están por debajo de la que me ofrece la máquina, y el caso malo, el caso no tan bueno, es en el que se necesita más presión de la que ofrece la máquina para poder inyectarla. ¿Cómo puedo solucionar esto antes de ya tener el molde, de ya estar en planta? Pues con simulaciones de inyección. Yo puedo analizar en un software cuáles son las presiones que se necesitan para inyectar la pieza y veo, ok, fíjate que la máxima es de 2000 bares. De 2000 bares. Ok, ¿y de cuánto es mi máquina? De 1800. Híjole. No, pues esta máquina no funciona. Mejor, ¿por qué no trato de rediseñar un poco la pieza
o ajustar algunas cosas dentro de la simulación para hacer que esa presión baje un poco más. ¿Sí? Con esto acabamos este segundo video de moldeo científico. En el siguiente vamos a dedicarlo solamente a ventana de proceso. Chicos, nos vemos y muchísimas gracias. Bye.